Hoy le voy a contar un chiste. Bueno, más bien, hoy le voy a tratar de demostrar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un verdadero chiste y que la Organización de Naciones Unidas es una burla para la humanidad. Solo con esta pregunta: ¿se puede imaginar que uno de los violadores más grandes del mundo sea elegido y reelegido para proteger los derechos humanos del planeta? ¿Se imagina que uno de los peores países en derechos humanos, señalado así por las principales organizaciones del mundo, sea miembro del órgano que cuida y promueve cómo respetar los derechos? Adivine de quién estoy hablando. De Arabia Saudí, que nada más para empezar es un país donde en televisión se dan consejos de cómo se debe golpear a su esposa cuando se porte mal. Y para continuar, Amnistía Internacional lo acusa de crímenes de guerra al despedazar niños o de asesinar a los opositores políticos en su país. ¿No es una burla esto para usted, para su familia? ¿Que este sea un país que esté en el alto consejo para cuidar los derechos de los habitantes del planeta? Ahí le va el chiste. Es como si llamáramos al Chapo Guzmán, que es el narcotraficante más sanguinario y el líder del grupo terrorista de Daesh, para que integren, ¿qué le parece?, el Consejo sobre la Paz y la No Violencia de las Naciones Unidas. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Este es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Su sede está en Ginebra, Suiza. El Consejo son 47 países. Son elegidos por la Asamblea General de la ONU en votación directa y secreta. Los miembros del Consejo sirven por un periodo de 3 años, reelegibles por otros 3 más. El Consejo se basa en una distribución geográfica: 13 asientos para África, 13 asientos para Asia y Pacífico, 8 para América Latina y el Caribe, 7 Europa Occidental y otros estados, y 6 para Europa Oriental. ¿Qué hacen estos países? Como se supone que son los que más respetan los derechos humanos, entonces vigilan al mundo. La cuestión es, ¿qué hace Arabia Saudí ahí? ¿Quién es Arabia Saudí? ¿Qué hace Arabia Saudí como miembro cuando Arabia Saudí es uno de los peores países en derechos humanos, tal como denuncian las principales organizaciones del mundo? La estadounidense Freedom House la considera entre lo peor de lo peor. La cataloga así como un país represivo, sin libertad. Excel la sitúa en tercer puesto entre los 20 peores lugares para trabajar en el mundo. McKinsey Global Institute de Estados Unidos la nombra como el peor país del mundo en cuanto a la igualdad de género y el 9º peor país para sobrevivir. Incluso este año la propia ONU puso a Arabia Saudí en la lista negra de violadores de los derechos humanos por sus asesinatos en Yemen, aunque luego Arabia Saudí le cerró la boca con dinero a la misma ONU. This was one of the most painful and difficult decisions I have had to make. Amnistía Internacional denuncia que Arabia Saudí tiene los siguientes atractivos: castigos crueles e inhumanos, aumento de las ejecuciones, discriminación y muerte contra activistas, no hay espacio para disentir, discriminación sistemática contra las mujeres, tortura rutinaria bajo custodia, detenciones arbitrarias, discriminación religiosa entramada, deportación masiva de trabajadores migrantes. Arabia Saudí incluso se le compara con el grupo terrorista Daesh. Ambos realizan ejecuciones, decapitaciones, latigazos, amputación de manos y piernas a quienes desafíen su creencia o se opongan. El régimen saudí persigue a los cristianos y calla a las mujeres, como las propias hijas del rey, que le pedían ayuda al presidente Obama por estar secuestradas por su padre, el monarca. Well, actually, any leader, I think, meeting with the king or any Saudi official is responsible for what is happening in Saudi Arabia. Arabia Saudí es cuestionada por sus crímenes en otros países y ellos mismos lo aceptan. En Siria, apoyan una revuelta terrorista para derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad. We will continue to support the Syrian opposition in order to remove him by force. Y en Yemen, han asesinado a más de 10.000 civiles tras 18 meses de bombardeos. I wanted to meet with you to inform you
that the Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen. La pregunta es, ¿así es como debe ser un miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Gracias por el reportaje, gracias Cristina Leiva por participar, gracias a Idin Shaigan por la investigación de esta noche, ahí está Amir Almasí en la coordinación internacional, Amir Yanani como jefe en cargo de este programa. Vamos con nuestros invitados, Isabel Franje, analista internacional en Caracas, allá en Venezuela, y Alejandro García Noguera, politólogo en España, en Madrid. Gracias a los dos por este ejercicio de esta noche. Vamos a empezar contigo, Alejandro. Alejandro, creo que la primera y la más importante y la única pregunta del programa debería ser ¿qué hace Arabia Saudí en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? ¿Qué hace uno de los más grandes violadores de derechos humanos, protegiendo los derechos humanos del planeta? Por favor. Bueno, Arabia Saudita en esta oportunidad lo único que refleja la propia reelección de su cargo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es simplemente denotar la confianza que existe a nivel regional en Arabia Saudita como país líder en la región, ¿no? Y como para, digamos, a nivel geopolítico y de las políticas que se tienen que llevar a cabo en Naciones Unidas, como Arabia Saudita representa todavía un poder muy influyente. Ahora, a nivel de derechos humanos sí han habido acusaciones de violación de derechos humanos, sin embargo, evidentemente, muchos otros países también han tenido acusaciones y el caso de que Arabia Saudita esté adentro no debe implicar en ningún momento que la situación se va a tergiversar a manos de Arabia Saudita, ni mucho menos porque no ha sido así cuando los otros 47 estados que se van rotando por periodos de 3 años han estado presentes en la organización. Bien, a ver, Isabel, tu réplica a lo que está diciendo Alejandro, y te pregunto también, ¿esto no es una burla a la especie humana que el lobo cuide a las ovejas? Es que nosotros estamos presenciando durante todos estos, a lo largo de nuestra era, ese doble estándar y doble moralidad de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Cuando se habla de Arabia Saudita, que un país que no tiene ningún respeto a los derechos humanos, ni siquiera la más mínima, todavía ejerce la decapitación por lo que son los reos. Todavía que ni siquiera la mujer tiene derecho a manejar un carro. Imagínense si vamos a escalar a los acontecidos internacionales, a los acontecidos más bien en materia de derechos humanos y de lesa humanidad. Por ejemplo, lo que estamos presenciando ahorita en el Yemen, lo que estamos presenciando en Siria y su financiamiento a los terroristas ISIS. ¿Cómo nosotros podemos estar hablando de una entidad, de un país que esté representando los derechos humanos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Eso es una aberración, eso falta respeto a lo que es la dignidad humana y los derechos humanos y a la inteligencia humana. A ver, Alejandro, tú me hablaste un poco de la estructura o del organigrama o de la parte burocrática, pero yo insisto que más allá de las regulaciones que pueda tener la propia ONU, por encima debería de estar el respeto a la dignidad humana. Y te pregunto con esta ingenua pregunta, ¿no basta que tú tengas pruebas para acusar a Arabia Saudí de matar a los niños en Yemen? Por eso la pusiste en la lista negra. Luego los millones de dólares de Arabia Saudí te compran y la sacas de la lista negra. Luego reconoces esto en público, como lo hizo Ban Ki-moon, y aceptas que Arabia Saudí te compró para no estar en la lista negra. Pregunto, ¿esta criminalidad, inmoralidad y vergüenza no basta para decirle no a Arabia Saudí? Tú no puedes estar en el Consejo de los Derechos Humanos. Por favor, Alejandro. Pues aparentemente la mayoría de los países que votan en esta votación secreta votaron a favor de Arabia Saudita como miembro de este Consejo. Que no hay que olvidar eso, o sea, no hay que olvidar el hecho de que pueden haber ciertas acusaciones que se le han hecho a Arabia Saudita y que Arabia Saudita obviamente ha declarado ciertas de esas como reales. Pero es que además de eso es la mayoría de los países en votación, en democracia, que han elegido a Arabia Saudita como miembro de este Consejo. Y eso es un punto muy importante que no podemos dejar afuera. Es decir, si la mayoría de los países considera que Arabia Saudita, a pesar de todas las acusaciones que tiene, que debe estar dentro de este Consejo, es porque evidentemente hay un objetivo más allá del simple que estamos viendo con acusaciones de violaciones de
derechos humanos que se debe cumplir por parte de Arabia Saudita dentro del organismo. Y de esta forma, obviamente, poder hacer que Arabia Saudita, si están haciendo algunas violaciones de derechos humanos o que obviamente han estado llevando a cabo actos en Yemen donde reconocen que han habido ataques a menores de edad y a poblaciones civiles, que este tipo de situaciones se puedan evaluar. Pero no hay que quitar del hecho que es una votación, es secreta y la mayoría ha votado por tener a Arabia Saudita y no a otros candidatos que estaban también Alejandro, dijiste que hay otro propósito, un propósito más allá que no vemos. ¿Cuál es ese propósito? Pues el propósito de las negociaciones en todas las áreas de derechos humanos, y no solo en todas las áreas de derechos humanos, sino a nivel de política internacional, todo lo que conlleva y lo que relaciona el propio Consejo de Derechos Humanos con el resto de las organizaciones de Naciones Unidas. Porque estamos viendo el tema como si fuese el hecho de que una persona, o en este caso un Estado, que ha violado derechos humanos, entonces eso hace automáticamente que no pueda pertenecer al Consejo de Derechos Humanos. Eso en ninguna parte de la Carta lo establece, y en ninguna parte de los propios estatutos de la Corte del Consejo de Derechos Humanos se establece eso, y en caso de que así sea, pues Arabia Saudita no va a ser el primero ni el último en ser evaluado, y creo que realmente nos quedaríamos si los propios 47 miembros, ya que Arabia Saudita no es el único que evidentemente ha violado derechos humanos y que ha sido también reelecto o que ha estado como perteneciente y hasta evidentemente presidenciado el Consejo de Derechos Humanos. A ver, Isabel, si es así como explica Alejandro, la votación, una votación democrática, pues te pregunto dos cosas: o los representantes de la Cancillería de los países ahí en el Consejo o están tontos, o los compraron, o no saben de lo que está pasando en Arabia Saudí. ¿Cuál es tu explicación a esto, Isabel? Lástima que el lema de los países, el móvil de aquellos países son los intereses meramente económicos y de alianza política. Ahora, si nosotros vemos el detrás, el porqué, esa toma de decisión de poner a Arabia Saudita dentro de este Consejo de Seguridad para los Derechos Humanos, vemos que para contrarrestar lo que está sucediendo, no podemos desligar lo que está sucediendo en el Medio Oriente, tanto en Yemen como Siria, como la fuerza de colación con Rusia e Irán. En este sentido, ¿cómo puede contrarrestarlo Estados Unidos con una alianza comprada de intereses y de mezquinos realmente? Porque lastimosamente todavía definir las guerras en el mundo, es decir, que las víctimas son colaterales. No se habla de derechos humanos como debe ser. Entonces, el defender esos derechos, el defender la soberanía, siempre prevalece los intereses mezquinos económicos y alianzas estratégicas de los países. A ellos van. Primero, nosotros estamos, amigo mío, en el Medio Oriente ahorita estamos presenciando una limpieza de ISIS, tanto en el Mosul, en Irak, como en Alepo, en Siria. Y las fuerzas nacionales, de liberación nacional, representada por la coalición amiga de Siria y tanto igualmente con la Fuerza Armada iraquí, están contrarrestando y están limpiando, haciendo una limpieza profunda de esa lacra que ha llegado a nuestros países y ha matado demasiada gente, con un currículum en un CV sangriento de la historia, el más sangriento de la historia. Ahora se ve los choques de intereses y de encuentro entre Rusia y entre Estados Unidos en cuestión. La primera, eliminaron a Rusia del Consejo Nacional de Seguridad de los Derechos Humanos del Consejo de Seguridad, y ahorita Estados Unidos está haciéndole pasar la factura a estos intereses a nivel diplomático. Bien, protegiendo a la mano sangrienta de Arabia Saudita. Eso nosotros nos hemos acostumbrado a ver, esa mano sangrienta aliada de Estados Unidos en la región. Bien, a ver, Alejandro, te pregunto en términos muy prácticos. Ya, bueno, Arabia Saudí es miembro del Consejo que protege a los derechos humanos. Yo te pregunto a ti, ¿cómo Arabia Saudí puede decirle o puede evaluar o puede hacer un informe, puede decirle a otro país: no hagas guerras con tus vecinos, no bombardees a tus vecinos, respeta a tus mujeres, no asesines a los opositores? ¿Qué experiencia tiene Arabia Saudí para proteger los derechos humanos? Te pregunto, Alejandro. Vale, es que el problema parte de cada una de las premisas que me estás comentando no son
parte de lo que es el propósito del Consejo de Derechos Humanos. Sí, ahí lo dice. El Consejo de dice. Derechos Humanos no va a decir no ataques a tus vecinos o mantén la paz y la seguridad. Eso lo hace el Consejo de la Seguridad de Naciones Unidas y cualquiera de los otros organismos. Pero los informes lo dice. Abre la página de lo que hace el Consejo de Derechos Humanos es defender la protección. Aquí te lo voy a leer. Pero el Consejo de Derechos Humanos lo que se encarga es de que en hechos de violencia se protejan los derechos humanos bajo ciertos, obviamente, estatutos que establecen las leyes internacionales y la ley humanitaria a nivel internacional. El hecho de que Arabia Saudita pueda estar adentro o no, o como cualquier Estado lo puede estar o no puede estarlo, no implica que está exento de cumplir estas leyes. Sin embargo, lo que es curioso es que en todo este análisis no se toma en cuenta algo muy relevante, y es que la propia Carta de Derechos Humanos es una carta de derechos humanos con una percepción occidental, que evidentemente no toma en cuenta aquellas diferencias culturales, aquellas diferencias religiosas con países como Arabia Saudita. Recordemos evidentemente que alrededor de los 90, si mal no me equivoco, se publicó lo que fue la Carta de Derechos de los Países Islámicos, donde contenía una serie de estatutos donde ellos mismos establecen lo que es la visión de la protección de esos derechos humanos. Pero ¿quién le dijo que el Islam Por lo cual, respeta cuando esto? vemos comentarios de personas que defienden tanto a la población musulmana de los hechos que se están llevando a cabo en Yemen o Siria, etcétera, es curioso ver cómo la defensa llega hasta el punto de ignorar que estas diferencias religiosas, diferencias culturales, hacen que la percepción de las leyes que se aplican en Occidente no son las mismas que las que se aplican bajo la ley Sharia, que es en el caso del que estamos hablando de Arabia Saudita. Entonces, cuando no entendemos eso, hacemos evidentemente comentarios o asumimos el hecho de que simplemente como Arabia Saudita está en este consejo va a tener que cumplir la letra lo que establecen este tipo de cosas sin tomar en cuenta esa diferencia, lo cual no es cierto. Tienen que cumplirlo, pero tomando en cuenta que evidentemente existen otros derechos, como por ejemplo que comentan que la mujer que es apedreada, que no puede ni siquiera conducir un coche. Alejandro, pues eso es falso. Evidentemente en Arabia Saudita hay derechos. Aquí tengo la página de Naciones Unidas para cargos públicos. Y dice y establece el Consejo de Derechos Humanos, establece que su función es justamente proteger los derechos humanos. Esa es su función, proteger los derechos humanos. Es responsable de la protección de todos los derechos y también humanos. comenta en esa página el hecho de no atacar a los vecinos o no entrar en guerra con los vecinos, porque esa es la parte de la que no solo eso, todos los derechos humanos. Es lo que evidentemente se encarga el Consejo de Seguridad. El Consejo de Derechos Humanos se encarga de proteger los derechos humanos de las personas, evidentemente. Y Arabia Saudita no está exento de poder hacerlo. Bien. A ver, Isabel, por favor. Vale, tu turno. exactamente. Isabel. No, realmente, señor, mi contrincante, al hablar de Sharia, señor, y decir, hay un conglomerado de países que profesan el Islam. Yo le llamo, por favor, a que usted revise a Sharia el Corán. Si en el Corán, el Karim, hay alguna de esos que usted dice, que usted falta respeto a los derechos humanos o a la aplicación de los masacres, de violación a los derechos humanos, bueno, aquí nosotros podemos tener horas y horas hablando de que el Corán en sí y Sharia en sí es el libro, en primer lugar, de respeto a los derechos humanos. Segundo, le digo, los derechos humanos son universales, son únicas, no se puede dividirla, no puede distorsionarla. Cuando hablamos de derechos humanos es todo lo que es integral a la integridad física, moral del ser humano. No puede soslayar la idea de que hay unos respetos. En el siglo XXI tenemos que respetar a esos derechos humanos. Aunado a ellos, señor, cuando usted dice los derechos humanos implicados, establecidos a la medida occidental, vaya, señor, la medida entonces le estás dando de cierta forma, así tú lo vas a inscribir a que sea occidental. Usted está defendiendo a la doble moralidad y doble estándar de Estados Unidos cuando habla de las víctimas que son colaterales y no son vida humana respetada. La pregunta es sencilla. ¿Bajo qué principios se establecen estos derechos? Déjame terminar. Yo no lo interrumpí. Déjame terminar. Y les digo, lo primero que se puede decir dentro del perfil que va a optar por este puesto, que para nosotros es algo que debe ser sagrado cuando se trata de los derechos humanos, por lo menos que se mire el perfil de ese Estado. Ahora, los países occidentales, y según su parámetro, vieron a este perfil tan enaltecido.
¿Han visto a este perfil de Arabia Saudita que una referencia moral, referencia de derechos humanos? Por favor, respeten a la inteligencia humana ya de una. Por ello nosotros decimos que en el mundo existe ya algo, una insurgencia contra esta entidad de Naciones Unidas que ya, por cierto, es obsoleta y inmoral. Bien, a ver, Alejandro, tu réplica y tu respuesta, Isabel, por favor. Vale, pero es que bajo ese mismo análisis o ese mismo comentario que está haciendo, porque evidentemente no es ni siquiera un argumento, o ese mismo razonamiento o intento de razonamiento, ningún país podría ser parte de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos. O sea, bajo esa misma consideración de que evidentemente no podemos tener países que violen los derechos humanos dentro del Consejo, ninguno pudiese ser parte de este Consejo de Derechos Humanos. Entonces, la propuesta que vendría por parte de su comentario sería o no tener un Consejo de Derechos Humanos, o, mejor dicho, tener a aquellos países que, aunque violen derechos humanos, pueden estar dentro para que esa situación se pueda corregir y no tener como solución expulsarlos, porque evidentemente hay que tener un poco de lógica en esto y un poquito de razonamiento. Expulsar o sacar a Arabia Saudita de este consejo no va a hacer que cumpla los derechos humanos, que usted evidentemente todavía no entiende cómo responder, que esos fueron escritos bajo unos principios determinados distintos a los que evidentemente profesan las culturas musulmanas, que eso evidentemente está fuera de duda. Pero volviendo nosotros al punto, le podemos dar si cátedra, nosotros hermano, expulsamos o no dejamos que Arabia Saudita esté dentro porque tiene algunos casos de violaciones de derechos humanos, no vamos a solucionar la problemática que usted mismo está alegando que tiene que ser resuelta. A ver, Isabel, ahí te dijeron que lo que profesan los musulmanes es totalmente diferente a los derechos humanos. ¿Estás de acuerdo? Y segundo, ¿por qué Arabia Saudí permite y fomenta la discriminación? No, evidentemente no comenté que profesan algo totalmente distinto a los derechos humanos, pero bueno. Profesor, ¿quién le dijo al Islam? Con esa mentalidad, lastimosamente, usted ha visto de la conquista, y usted mismo de origen español, ha visto que la conquista misma musulmana ha dado vida a lo que era en aquel entonces andaluz, lo que ha dejado cultura, lo que ha enalteció el nombre del Islam. Pero lastimosamente la tergiversación de la esencia del Islam puesta por el mismo Occidente que él llama y pertenece a ello, eso para nosotros es irrefutable. Porque el mismo Corán, la misma esencia del Islam es proteger al ser humano. Y lo invito, señor, a que usted hiciera una revisión sobre el Corán y realmente va a cambiar de opinión. Alejandro, dijiste que no dijiste algo, ¿lo puedes rectificar, por favor? Nunca había dicho que las culturas musulmanas profesan totalmente lo distinto a los derechos humanos. Dije que evidentemente las culturas musulmanas tienen una forma de vida que puede, y en estos casos vemos cómo choca con la concepción de protección de derechos humanos como lo tiene Occidente. Evidentemente no estamos diciendo que el derecho a la vida o cosas en general sean así, pero hay ciertos otros derechos que sí están más limitados en las culturas musulmanas. Pero apartando ese hecho, no creo que tenga nada que ver el hecho de que no sea español, tenga algo que ver en la discusión. Pero lo mismo que lo que vamos en el tema. Digo que eres testigo si de la situación, conquista evidentemente, musulmana, lo que produce es que no tengamos a países como Arabia Saudita dentro del Consejo de Derechos Humanos, no va a llevar a ninguna solución. Y evidentemente la propia ley Sharia propone y establece unos ciertos métodos y unas ciertas normativas de conducta por las cuales se tienen que llevar a cabo ciertos países, y evidentemente ellos han optado por esta ley. Señor, Jordania es un país musulmán, de profesión musulmana. Irak es un país de profesión musulmana. Siria es una de ellos. Vale, perfecto, Líbano, pero no estamos diciendo que todos los países la profesan, ya va. todos los países Usted profesan se la está misma tipo de confundiendo leyes. con los derechos humanos y lo que es los derechos civiles. Los derechos civiles autóctonos de un país a lo que son los derechos humanos, que difieren totalmente, y perdóname de decirlo. Alrededor hay países que han dado, por ejemplo, tú tienes a los Emiratos Árabes, bien puedes ver que los derechos humanos si se están respetados o no están respetados. Bien, tú puedes vamos, hablar Isabel, Alejandro, nos estamos Líbano yendo. o cualquier otro país que profesa el Islam igual. Isabel, muchísimas gracias. Alejandro, nos vamos, se nos fueron los 30 minutos en televisión. Muchas gracias a los dos por este ejercicio de dos voces diferentes, Gracias. que es parte del ejercicio democrático. Mucha gente me ha preguntado cómo cambiar el mundo, cómo ayudar por internet, por las redes sociales, cómo ayudar a cambiar el mundo. Y parecería imposible, pero le digo que sí se puede. Le repito, si usted es un colombiano, un mexicano, un argentino, un español, un ciudadano del mundo, presione a sus gobiernos, manifiéstese en la Cancillería de su país, levante la voz. El canciller de su país tiene representación en la ONU.
No deje que el poder de los petrodólares aplaste la voz de usted. Mejor usted proteste, amenace el trabajo de los ministros de su país, porque ellos están para representar justo la voz de usted, la voz del pueblo del mundo. Buenas noches.